Y creo yo que la mayoría de los que tuvimos el privilegio de estar ahí nos esforzamos. Y lamentamos la ausencia de algunos de ustedes, pero realmente creemos que Dios nos permitió un día maravilloso. Veníamos reflexionando con mi esposa, porque ahora que veníamos para acá, el día estaba bien soleado. Ahorita disminuyó un poquito la fuerza del sol, pero cuando veníamos estaba bien soleado. Y le digo a mi esposa, la semana pasada era diferente, porque cuando amaneció el domingo allá con nosotros estaba llovinando y aquí estaba nublado. Y estábamos pensando si valdría la pena hacer la actividad o no al aire libre. Pero en el paso de los minutos el Señor nos fue confirmando que debíamos de actuar en fe y nos fuimos y allá se fue componiendo el tiempo, de tal manera que terminó siendo un día maravilloso. Si hubiera estado tan soleado como esta mañana, a lo mejor hubiera sido un poquito más pesado el ambiente, pero estaba nublado y estaba rico y no llovió y pudimos disfrutar, creo yo. La mayoría creo que pudimos disfrutar. Lo que me encantó fue que de alguna manera se logró el propósito, porque le llamamos Festival de la Familia. A mí me encantó que en el grupo que me tocó estar a mí, habían no sé si 4 o 5 niños, pequeñitos. Tonito, Jeremy, Catalina, Jacqueline, y no me recuerdo quién más. Y yo decía, este es el grupo de edad más baja que hay en promedio. Y no por mí, ¿verdad?, sino por ellos. Éramos el grupo más joven. Y interactuar con esos pequeños hermanos fue fantástico, verlos a ellos participar, porque uno podría decir, están los grandotes y están los niños, todos los niños se van a sentir opacados y no van a participar. Pero ahí los veíamos, hermano, participaban y lo hacían bien, hermano. Y a cada ratito le tocaban el pantalón, que querían hacer o decir algo, que preguntaban, y eso me encantó. Creo que se logró en gran medida ese objetivo. Y como dijo un líder, ojalá que sea más seguido. El problema es que necesitamos que el año tenga más verano, ¿verdad? Pero sí, hermanos, creo que son saludables estas actividades de vez en cuando. Y estábamos en semana de transición, pero ahora estamos en el inicio de un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo del año 2023, el cual tiene como tema general, imítame, porque yo imito a Cristo. Imítame, porque yo imito a Cristo. En el primer ciclo, el nombre específico de la serie o del ciclo fue Muriendo para fructificar. El segundo ciclo, que terminó hace 15 días, se llamó Haciendo obra de evangelista. Y todo enfocado al evangelismo. Pero ahora empezamos esta serie cuyo nombre específico será Orando sin cesar. Imítame, porque yo imito a Cristo. Orando sin cesar. ¿De qué creen que vamos a hablar? Ya empezamos a hablar, porque ayer en los grupos Ana nos daba una lección maravillosa de cómo derramar nuestra alma delante de la presencia del Señor. Y hoy queremos aprender que debemos orar sin cesar para evitar la tentación. Orando sin cesar para evitar la tentación. Quiero que usted levante el ánimo y diga conmigo, mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su palabra. Desde mi familia y congregación hasta la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca Dios y somos imitadores de Cristo. Gracias por no equivocarse, porque últimamente quizás estaba equivocando soy yo, ¿verdad?
Pero qué bueno que ustedes están aprendiendo bien, hermano. Y ese es el punto. Necesitamos aprender como iglesia a hacer lo que Dios nos enseña. Y voy a invitarles a que vayamos a un pasaje del Nuevo Testamento que está en Lucas capítulo 22 y verso 39. Lucas 22, los versos del 39 al 46 es la perícopa que elegimos para hoy. El título que dice aquí es Jesús ora en Getsemaní. Lucas 22, 39 al 46. Si Ana nos enseñó mucho, imagínense lo que nos puede enseñar el Señor Jesús. Y cuando lo encuentre, póngase sobre sus pies, o si no lo tiene, igual póngase sobre sus pies y lo leemos. Leerán aquí en la pantalla. Y dice así este pasaje: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Siéntense, amados hermanos. La vida de Jesús no lo vamos a descubrir ahora, pero la vida de Jesús en un altísimo porcentaje, hablando de su ministerio aquí en la tierra, estuvo caracterizada por ser una vida de oración. Y cualquiera de nosotros podría decir: pues Jesús no tenía necesidad de orar, si Él era Dios, Él es Dios, ¿para qué están orando? Pero el Señor no solo vino a acercarnos al reino de los cielos, ni solo a dar su vida por nosotros, ni solo a darnos la vida eterna. Él vino a modelarnos muchas cosas en muchos sentidos. Y por eso es que nosotros decimos: imítame, porque yo tengo mi modelo de referencia, que es Jesucristo. Yo imito a Jesucristo. Y en cuanto a la oración, podemos tener muchos ejemplos en la Biblia de personas que tenían una vida de oración realmente preciosa, poderosa y efectiva. Pero el Señor Jesús fue uno de esos grandes ejemplos, el más destacado, el más deslumbrante, el más glorioso para nosotros. Quiero decirles, hermanos, que la oración unida al conocimiento de la palabra de Dios resultan siendo herramientas vitales para el creyente, para que podamos llegar a ser en lo posible a la imagen de Jesucristo. Nosotros, esa es nuestra meta, llegar a la imagen de Jesucristo. Pero para ello necesitaremos de la oración y necesitaremos del conocimiento de la palabra de Dios. Y déjenme expresarlo claramente: la oración practicada por nosotros, la palabra de Dios conocida por nosotros, es decir, practicando la oración y conociendo la palabra de Dios. Ahí estaremos acercándonos a esa imagen de Jesucristo que se irá formando en nosotros cada día durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Somos productos en proceso y debemos permitir que todos los elementos se conjuguen en nosotros para un crecimiento hasta alcanzar la madurez. Por lo anterior, uno de los elementos en los que debemos imitar a Jesucristo es el de esa dedicación en la oración, de esa búsqueda constante de la presencia del Padre.
buscándole en oración, porque eso también nos permitirá buscar hacer la voluntad del Padre. Cuando somos capaces de permanecer en oración, estamos siendo ejemplo a los demás. Yo me imagino que si alguien que no conoce nuestra iglesia entra, de hecho creo que la hermana Angélica mencionó algo de eso, entra antes de las 9:30 aquí al templo y escucha que tienen al altar hay un grupo de hermanos orando, eso ya le causa una buena impresión. Pero cuando Jesús entró al templo de Jerusalén, encontró un montón de gente vendiendo animalitos, haciendo negocios para los sacrificios que se iban a ofrecer. Y entonces, cuando nosotros mordamos la oración, hermanos, vamos a causar un buen impacto. Vamos a transmitir una buena imagen y vamos a saber que estamos creciendo para alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al iniciar este ciclo, no podemos menos que tomar un ejemplo tan maravilloso como el del Señor Jesús en un momento crucial de su ministerio aquí en la tierra. Porque este es el momento en que Jesús sale del aposento alto después de haber instituido la cena del Señor y se va para el Getsemaní, el monte de los olivos, allá, a orar. Y los discípulos lo siguen. Este es un momento crucial, un momento trascendente de su ministerio. Por eso queremos empezar ahí, para que podamos decir, imítame, porque yo imito a Cristo orando sin cesar, para evitar la tentación. Y para evitar la tentación, debemos entonces, según este pasaje, según el verso 39, orar permanentemente. Orar permanentemente. Noten ustedes cómo dice el versículo. Y saliendo se fue. Y saliendo se fue. Este ya es un indicio de algo que Jesucristo repetía en su vida. Cuando dice saliendo, quiere decir que esto es algo que Él hacía continuamente. Es decir, buscando siempre oportunidad de orar. Nosotros a veces dejamos escapar oportunidades de orar. Él buscaba las oportunidades de orar y de estar en comunión con su Padre, porque ese de salir e irse era para normalmente apartarse de la multitud, de la cual él regularmente estaba rodeado. Nosotros lo sabemos, estaba ahí en medio de la gente le seguía, le buscaba, querían que lo sanara, etcétera, etcétera, pero en cuanto él podía, salía y se iba. Y entonces vemos que después inmediatamente agrega este versículo otros matices al pasaje para mostrar que Jesús oraba permanentemente. Dice pues, y saliendo se fue como solía. Como solía. Eso habla otra vez de una acción repetida, una acción acostumbrada, un hábito. Salió y se fue como solía, como acostumbraba a hacerlo, podríamos decir nosotros. No fue una casualidad que ahora lo hizo, él siempre lo hacía así. Conocemos a muchas personas y sabemos que cuando alguien hace, entonces él siempre lo hace así, así. Él suele hacerlo así, él solía hacerlo así. Es un hábito ya en la persona. ¿Y cuál era el hábito que tenía Jesús? Entonces, el verso no lo describe de manera estricta, pero en el contexto de todo el pasaje, nosotros sabemos a qué iba el Señor Jesús al Monte de los Olivos. Más de 2000 años después de que esto ocurrió, nosotros sabemos que Jesús salió e iba al Monte de los Olivos. Si yo le pregunto a usted sin leer el pasaje a qué iba Jesús, seguramente me diría a orar. A orar. ¿Por qué? Porque era algo que él hacía continuamente, que él hacía de manera repetida, recurrente. Iba a orar porque era una forma de vida.
Su acción reiterativa, su forma de vivir, era cada vez que concluía alguna reunión, él se apartaba para orar. Nosotros terminamos una reunión y nos apartamos para descansar. Es que estoy muy cansado de hoy, sí. Me quito los zapatos, me pongo las jeans, pongo los pies sobre la mesa. Y la señora sirviendo la mesa, estoy con los pies sobre la mesa, porque está descansando. Y el Señor no hacía eso, él se apartaba para orar. Era algo natural, algo que lo caracterizaba. Pero hay algo diferente en este pasaje, y esta vez los discípulos lo siguieron. Ellos se fueron con Jesús. ¿Y cuál era el propósito de ese hábito de oración que tenía Jesús? Miren lo que dice el verso 40. Cuando llegó a aquel lugar, es decir, al monte de los olivos, les dijo a sus discípulos: orad que no entréis en tentación. Claramente dice que la razón de orar es para no entrar en tentación. No dice para que no vengan tentaciones. Las tentaciones no podemos evitar que lleguen a nuestra vida, pero la oración nos va a preparar, nos va a ayudar, nos va a dar un refuerzo en nuestra vida espiritual para no caer en esas tentaciones. Esto es como la medicina preventiva, hermano. Esto es como el Vitadec, que usted lo toma no porque tiene gripe, sino para que no le dé gripe tan recurrentemente. Ese tipo de vacunas, ese tipo de inyecciones o de medicamentos preventivos nos ayudan para que no nos afecte aquello que viene posteriormente. La idea de Jesús entonces era que al orar los discípulos estarían mejor preparados para no entrar en la tentación. Entonces yo me pongo a pensar que la tentación es como un exhibidor, como una vitrina, en donde hay una serie de deliciosos bocadillos y la puerta está abierta. Usted ve y está el gran aparador ahí con esos pastelitos, con esas espumillas, con todo lo que a usted le gusta. Y la puerta está abierta. Solo es de meter la manita y agarrar lo que le gusta. Eso es la tentación. Y entonces la oración nos prepara para no estirar la mano. La oración nos prepara para que no cedamos a ese deseo natural de nuestra carne. La oración sirve para detenernos de meter la mano allí. La oración no evita que la tentación llegue a nosotros, insisto, pero nos ayuda a evitar que caigamos en ella. Todos entonces necesitamos la oración, porque que yo sepa, en este salón no hay nadie que no tenga tentaciones. Todos somos tentados. Aún el Señor Jesús lo fue. Y si Él lo fue, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Todos necesitamos de la oración. Pero hay otro propósito aquí en la oración, no solamente evitar la tentación. Esta es la esencia, este es el propósito abanderado de la oración, evitar caer en la tentación. Pero hay algo más. Del verso 41 al 44 habla de sujetarnos a la voluntad de Dios. Vean ustedes 41. Y él se apartó, después de que les dijo: oren para que no entren en tentación. Ya estaban solos en el monte de los olivos. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas solo. Un tiro de piedra, ¿cuánto será, hermano? ¿O a qué se refiere un tiro de piedra? Yo supongo que usted agarra la piedra y la lanza, y a donde llegue esa es la distancia. Ahí se inventaron el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de bala. Vamos a imaginar que usted es muy fuerte y la lanza, ¿qué? 60 metros. Eso sería un tiro de piedra. Él se separó de él unos 60 metros. Una cuadra, pues, diríamos nosotros, si queremos exagerar. Y se arrodilló a orar. Pero ya les había dejado la instrucción a ellos de que oraran para no entrar en tentación. Y él sí fue, oró y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
Y cuando, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vean ustedes esto, hermano. Este es un pasaje precioso, porque nos muestra que Él no solo dio instrucciones, sino Él lo hizo. A veces nosotros somos buenos para dar órdenes, decir, miren, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro. Nosotros no movemos un dedo, como le dijo Jesús a los fariseos. Ustedes les dicen a todos los demás, a los sacerdotes, hagan esto, hagan aquello, pero ustedes ni con un dedo quieren cumplir esto. Él lo dijo y Él lo modeló. Podemos observar una escena en la que la oración de Jesús consistió. Miren en qué consistió: pedir al Padre que hiciera su voluntad y no la suya. ¿Por qué Jesús pidió eso? Porque Jesús sentía en su humanidad el deseo de evitar la cruz. Porque Él sabía que eso iba a ser realmente duro. Entonces el Señor subió a otro camino. Como cuando usted le dicen, bueno, está enfermo de tal cosa, y le recetan tales cápsulas, y unas cápsulotas así grandotas, y usted no puede ni tragar aspirinas. Dice, no habrá en jarabe, que es más suave. No le dicen, solo hay inyección, y usted le tiene pánico a las inyecciones, como le tenía yo antes, porque ahora ya superé eso. El Señor también sintió temor de ir a la cruz. Y dijo, ¿será que no hay jarabe? Pero agrega esto que es maravilloso. Señor, en mi humanidad, yo quisiera ver si no hay otra posibilidad, otra forma de hacerlo. Pero si no lo hay, entonces que no sea mi voluntad. Porque si se hace mi voluntad, lo voy a echar a perder todo. Que es lo que a nosotros nos suele suceder. Por no querer hacer la voluntad de Dios, hacemos la nuestra y echamos a perder todo. Todo el esfuerzo de un año, todo el esfuerzo de 2 años, el esfuerzo de una vida, lo echamos a perder en un momento. Porque dejamos de hacer la voluntad de Dios y metemos la nuestra. El Señor aquí nos enseña algo maravilloso. Nuestra voluntad siempre debe estar sujeta a la voluntad de Dios. Si nosotros desligamos nuestra voluntad de la voluntad divina, estamos en problemas, hermano. Ahí es donde empieza nuestro problema. Y cuando dejamos de orar, ahí empezamos a irnos hacia abajo. Recuerdo al hermano Mundo Madrid que decía, dicen que el hermano cayó en pecado, pero no dicen que tenía tanto tiempo de haber dejado de orar. Ahí empezaron sus problemas. Cuando dejó de orar y cuando dejó de depender de la voluntad de Dios. El Señor nos da esta enseñanza maravillosa. Esto es el propósito de la oración, es venir delante de Dios, hermanos, y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero esto, pero no voy a hacer lo que yo quiero hacer lo que tú me digas. Hijo, ve a la tortillería, doña Juanita. No, pero es que ahí me cae mal a mí. Mejor voy con doña Tiburcia. No haga su voluntad a la voluntad de su mamá. Ella sabe que las tortillas de doña Juanita tienen menos pelos que los de doña Tiburcia. Tal vez ella sabe que con doña Juanita hay una muchacha que se dedica solo a cobrar, a recibir el dinero, y otra solo a tortear. Pero con doña Tiburcia recibe el dinero, agarra la masa y es una contaminación enorme. Nosotros debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque la de Él es mejor, porque Él conoce mejor todo el escenario. Nosotros solo conocemos una parte. Eso es el propósito de orar, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y aquí viene algo hermoso, hermano. Aquí viene una interacción con el ámbito espiritual, porque dice en mi Biblia, aquí en el verso 43, que después de que Jesús dijo esto, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto es lo maravilloso, que Dios nunca nos deja solos. Qué bueno, hijo mío, que quieres hacer mi voluntad. Qué bueno que por fin estás aprendiendo a sujetarte a lo que yo quiero. Pero no te voy a dejar solo. Aquí hay ángeles que te van a ayudar. Aquí hay todo un ejército espiritual
que te va a fortalecer, que te va a ayudar para que puedas hacer mi voluntad. Lo hizo con Jesús y lo hace con nosotros. Lo hizo con Daniel, lo hizo con José, lo hizo con los grandes hombres de la Biblia. Y lo hace hoy día con nosotros. El Señor no nos abandona. Por ello la oración guarda una relación preciosa entre evitar la tentación, pero al mismo tiempo sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Padre, sabiendo que la fortaleza del cielo viene para nosotros siempre. Nunca estaremos solos. Nunca estaremos solos. Este es un maravilloso descubrimiento. No es orar para evitar cuestiones que nos tientan. Señor, no permita que hayan tentaciones a mi vida. A mi vida siempre van a venir. Lo que quiero es que me dé la fortaleza para soportar la tentación, que me prepare, que me haga fuerte, que cree defensas espirituales en mi organismo espiritual para enfrentarme a toda tentación sin caer en ella, para derrotar al enemigo, para sujetar al diablo, para hacer lo que huya. Por eso me encanta lo que dice ahí en Santiago: someteos pues a Dios y resistid al diablo. ¿Qué hacemos nosotros? Nos la llevamos de machitos. Que venga el diablo y qué. Y el diablo viene, lo sopla y lo tira por allá. Lo enreda en sus garras y lo hace caer en la tentación. Pero el pasaje dice: someteos pues a Dios. O sea, lo que tenemos que hacer es someternos a la voluntad de Dios, someternos a lo que Dios quiere. Y en tanto hagamos eso, el diablo va a ver que no tiene pecado con nosotros. No tiene ninguna oportunidad, porque en vez de vernos a nosotros debiluchos en nuestra carne, nos ve fortalecidos espiritualmente y ve al Señor. Y ahí le da miedo. Y huirá de vosotros, dice el pasaje. Aprendamos a poner en su justo contexto y en su justo orden la palabra de Dios. Y sabemos que entonces la oración juega un papel determinante en todo eso. Miren cómo es lo que hizo Jesús. Fue una oración y fue en humillación. Una oración personal y en humillación. Él se apartó, él fue a orar solo. A pesar de que iban los discípulos, no dijo: bueno, aprovechemos de hacer aquí una cadena de oración todos nosotros. No, quédense aquí, oren ustedes y voy a orar allá. Él tenía un propósito personal también, pero fue en humillación delante del Padre. Luego oró aceptando la voluntad del Padre. Tercero, el ángel del cielo lo fortaleció, es decir, tuvo contacto con el mundo espiritual. Cuarto, estaba en agonía. Y cuando dice que estaba en agonía, dice que grandes gotas de sangre parecían caer de su cara, de su cabeza. Y está demostrado científicamente que cuando una persona está sometida a una intensa presión, a un estrés extremo, entonces el sudor puede llegar a adquirir características semejantes a la sangre. Es decir, el sudor puede tener una apariencia rojiza, que es lo que pasó con Jesús. Porque, hermanos, saber que iba a ir a la cruz del Calvario, que se iban a burlar de él, que le iban a azotar, que le iban a poner una corona de espinas, que le iban a clavar en esa cruz. Hermanos, eso no era nada sencillo. Era una presión fuerte. Nosotros con mucho menos a veces nos sentimos agobiados. Y él estaba en esa agonía extrema. Y es ahí donde aquellas gotas de sangre parecían, o gotas de sudor, parecían ser de sangre. En esa presión extrema, él buscó el rostro del Señor. Él buscó el rostro del Padre. Él derramó su alma delante del Padre Celestial. Y eso es lo que debemos aprender nosotros. La gran carga y posibilidad de tentación, por haber roto la tentación de ir a la cruz, para haber roto el cumplimiento de la voluntad de Dios. Voy echado a perder todo. Dios pudo haber dicho: bueno, no quieres, hijo mío, ¿qué puedo hacer? No se puede. No vas a la cruz. Pero entonces nosotros lo hubiéramos terminado irremisiblemente perdido.
o como el pasaje que nos leyó hermana Jacqueline en las meditaciones. Por su bondad no Él destruido. Al Señor lo sostuvo ese amor. Y luego está el último de los propósitos: evitar la tristeza que causan las tentaciones. Algunos se ponen tristes después de que no cayeron en la tentación, se ponen tristes. Lástima que no aproveché la oportunidad. Y entonces, no estás, como decían en mi pueblo, está borrando con el codo lo que escribió con la mano. Miren lo que dice el verso 45 y 46, y ahí vamos a ir terminando. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿qué pasó? Los halló durmiendo a causa de la tristeza. El Señor estaba como a, digamos, una cuadra, habíamos dicho. Cuando iba como a media cuadra, oyó ciertos ruidos sonoros y dijo: están hablando en lenguas, seguramente. Que si cuando se acercó más se dio cuenta que eran los ronquidos de Pedro, y los ronquidos de Juan, y los ronquidos de todos los discípulos. Durmiendo, hermanos, pero estaban durmiendo a causa de la tristeza. Cuando usted está triste, ¿le da sueño? Yo cuando estoy triste me da hambre. Y cuando estoy alegre también. Y si estoy enojado, también me da hambre. Así me dicen a veces cuando eventualmente voy al doctor por alguna razón, me dice: ¿padece usted algo? Sí, de hambre, le digo. Pero de verdad, hermanos, que le dé sueño porque está triste, tal vez porque se decae la persona. Estando en un estado de tristeza, va apagándose, y de repente se queda dormido, probablemente. Pero así los encontró Jesús durmiendo, y los despertó, obviamente, y les dijo: ¿por qué dormís? Ya les había dicho antes que la idea de orar era para no entrar en tentación. Ahora les recuerda lo mismo: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estos hombres, estos discípulos que habían estado 3 años con Jesús aproximadamente, estaban cargados de sueño a causa de la tristeza, pero hay que entenderlos también a ellos. Cuando Jesús en el aposento alto celebró la Pascua e instituyó la cena del Señor, ¿qué pasó? Les anunció que iba a morir, que se iba a ir de ellos. Entonces, hermanos, había razones para que estos hombres estuvieran tristes. Ya les había anunciado su muerte. Pero esa tristeza les podría causar otro conflicto, el llevarles a rebelarse internamente y no aceptar la voluntad de Dios. Y aquí no quiero entrar en controversia, pero cuando se nos muere un familiar, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente lloramos. ¿Por qué? Porque nos da tristeza. Que se haya muerto, claro, era nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, qué sé yo. Pero, ¿será que eso significa que estamos rebelándonos en contra de la voluntad de Dios? No, ¿verdad? Es un sentimiento natural. La tristeza. Entonces, el problema es cuando hay hermanos que uno mira que está su papá ahí en el ataúd o su mamá y no lloran. Entonces viene el mal pensador y dice: ah, no lo quería. No lo quería. No estás triste. Pero nosotros no sabemos lo que esta persona va a vivir en la soledad de su habitación. Eso no lo vemos nosotros. La tristeza es tremenda, hermano. La tristeza puede causar depresión. La tristeza puede llevarnos a hacer cosas inadecuadas que sí vayan en contra de la voluntad de Dios. Nos pueden hacer entrar en otro tipo de tentaciones. Incluso algunos con pensamientos suicidas. Pero por eso es que debemos orar, para evitar caer en esa dinámica deprimente, en esa dinámica de tristeza. ¿Está alguno triste? ¿Está alguno enfermo? Haga oración, dice Santiago. ¿Está alguno alegre? Cállate alabanza.
pero también ore al Señor. Y eso nos va a ayudar para mantenernos en la comunión, para mantenernos en la voluntad de Dios. Así que si algo requerimos nosotros como hijos de Dios es aceptar plenamente la voluntad de Dios. Y una de las formas más seguras, de hecho, la que el Señor Jesús nos enseñó y modeló fue la oración. Hermanos amados, este ciclo será de mucha oración. Ya los líderes se nos dijeron a los que van a los grupos, pero si usted no va a los grupos, quiero decirle que a partir de hoy vamos a orar 15 minutos. Todos, nosotros en nuestra casa, cada uno en el momento, en el horario que pueda, por lo menos 15 minutos. En el caso de los grupos, dijimos a orar por los hermanos de su grupo. Si usted no está en ningún grupo, ore por los hermanos de la iglesia, por los que conoce, por los que no conocen. Ore por el pastor también, por su familia. Ore por quienes usted piense que necesitan de su oración. Pero aparte 15 minutos cada día por lo menos. Por ahí escuché a alguien que dijo, si se le hace muy difícil apartar 15 minutos de correo, dosifíquelo, 5 de la mañana, 5 al mediodía y 5 de la noche. Pues está bien, pero cumpla tus 15 minutos orando. La idea es orar, orar y orar. Dentro del ciclo vamos a tener cadenas de oración también. Estén atentos, hermanos, en los grupos para hacer estas cadenas, porque esto nos va a ayudar. No vamos a estar solo enseñando, vamos a estar practicando, vamos a estar poniendo por obra lo que vamos a estar aprendiendo. Va a ser un ciclo seguramente bendecido. Vamos a orar por nuestros amigos, vamos a orar para que el Señor añada a los que han de ser salvos todavía, porque hay muchos que todavía necesitan de la salvación. Entonces vamos a orar por todo ello y vamos a orar por usted. De hecho, yo quiero que terminemos tomando un tiempo de oración. Y yo quiero dejarme en total libertad. Si usted quiere quedarse ahí donde está sentado, si quiere ponerse de pie para orar, háganlo. Si quiere venir aquí a la plataforma, al altar a orar, háganlo. Si usted quiere venir y arrodillarse, háganlo. Tu fidelidad es más grande que los mares. No hay ningún placer con el que pueda compararte. Todo pasa, todo sigue, cosas cambian, pero sigue siendo igual. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo.